al siguiente expositor. Él se va a encargar del tema tips para mejorar tu comunicación telefónica. Mucha atención también con este tema. La exposición va a estar a cargo del licenciado Herbert Bravo Contreras. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con maestría culminada en Marketing de Servicios Turísticos y Hoteleros. Tiene formación que da el know-how para administrar la adjudicación de los servicios para el cliente. Así que... Muy buenas noches. Muy buenas noches, querida asistencia, querido público, autoridades de la universidad. Quisiera agradecer la oportunidad nuevamente que me están brindando para poder compartir un poco la experiencia que tengo con todos ustedes. Vamos a hablar esta noche acerca de la excelencia en la comunicación telefónica, tips para mejorar nuestra comunicación telefónica. Mucha gente piensa de que atender el teléfono es algo sencillo. Mucha gente piensa que estar en recepción es uno de los puestos que de repente no necesita mayor capacitación. Pero estar en recepción, para mí, en el tema de atención al cliente, es una de las funciones más importantes que tiene la empresa. Por lo consiguiente, esta noche vamos a ver cuán importante es atender el teléfono y cuán eficientes podemos ser cuando estamos en esa posición. Importancia de las llamadas telefónicas. Cuando una persona contacta con una empresa llamando por teléfono, en la mayoría de ocasiones es para realizar una gestión concreta e importante. Puede ser una petición de información sobre un producto o servicio o una llamada para solicitar temas administrativos, técnicos o comerciales. Con esto debemos de ver que las llamadas telefónicas hacia la empresa son una de las principales fuentes de acceso de entrada y todavía uno de los medios de contacto más importantes y fiables. Sin embargo, tenemos que tomar la importancia adecuada a la posición. No podemos poner a una persona que simplemente tenga buena presencia, entre comillas, o que no tenga estudios adecuados. Estamos dejando la imagen de nuestra empresa en manos de una persona a quien no le hemos dado la capacitación y tampoco le hemos dado la importancia debida. Si no damos la importancia a esa oficina de recepción o a esa posición de recepción, finalmente no estamos haciendo las cosas adecuadamente y tampoco estamos trabajando en beneficio de nuestro cliente. Para cualquier empresa, los clientes son uno de los activos más importantes. De la misma forma, las llamadas telefónicas son parte importante de ese contacto con el cliente final. Con lo cual hay que procurar dar el mejor trato posible considerando la importancia que merecen nuestros clientes. Aquella empresa que piensa que la recepción o en la recepción podría estar una persona bonita, de ojos claros o de repente de apariencia buena, entonces estamos dejando en manos de personas que no son adecuadas la imagen de nuestra empresa, el futuro de nuestra empresa. Por lo consiguiente, hay que darle la importancia debida. Estamos haciendo un grave error si es que no vamos a darle esa importancia a esa posición. Sin importar el tamaño de nuestro negocio, el sector o tipo de la compañía, las comunicaciones de voz son uno de los medios de comunicación más extendidos, fiables e importantes para un negocio. Si no se atienden debidamente, se pueden convertir en un punto crítico que acabe afectando los niveles de calidad ofrecidos por nuestra empresa. No existe empresa que pueda jactarse de trabajar en beneficio del cliente si es que el primer contacto que estamos teniendo no está siendo bien trabajado. Para lo cual, esta noche vamos a ver cuáles son los puntos críticos en los cuales muchas empresas fallan. Además, después de esta conferencia o de esta charla, cada uno de ustedes al agarrar el teléfono sabrá qué cosa hacer y cuán importante es en ese momento su función. Calidad en la atención telefónica. Al contestar una llamada telefónica, ¿qué debemos hacer? Responda rápidamente, conteste el teléfono lo antes posible.
Generalmente me han preguntado en algunas conferencias o en algunos lugares, ¿cuántas veces el teléfono debe sonar para considerarnos eficientes? Yo le pregunto a ese auditorio, ¿cuántas veces? ¿Lo dejamos sonar? No los escucho. ¿Cuántas veces tiene que sonar? A ver a las alumnas que están por ahí. Pues eficiencia significa una sola vez. A partir de la segunda ya estamos cayendo en deficiencia. Debe sonar una sola vez, inmediatamente debemos atender. ¿Qué pasa cuando hay empresas que tienen demasiado tráfico de llamadas? ¿Verdad? Y que suena 1, 2 y 3 veces. Por lo consiguiente, esa empresa deberá hacer un análisis de lo que en realidad tiene como tráfico telefónico y contratar a las personas necesarias para poder atender a ese futuro cliente. En la recepción debemos tener los siguientes elementos en cuenta: saludo, identificación de la empresa, identificación personal, y además debemos ofrecerle nuestra ayuda. ¿Puedo ayudarlo en algo? Identificarse con un nombre corporativo, identificarse con un nombre propio. Posteriormente a eso, ofrecerle nuestra ayuda inmediata. ¿Qué cosa es lo que usted necesita que yo haga? Porque estoy para servirle a usted. En cada contacto use su espontaneidad, hablando con voz clara y pausada. A veces las recepcionistas, cuando contestan el teléfono, están tan apuradas por contestar otras llamadas que simplemente no se les entiende lo que están haciendo. Entonces debemos tomarnos el tiempo y debemos ser pausados y claros para poder hacer sentir a ese cliente que estamos ahí por él. En caso de ser necesario dejar un cliente en espera, debemos tomar en cuenta lo siguiente: informe al cliente el motivo por el cual va a ponerlo en espera. Por favor, no simplemente escuchemos al cliente y transmitamos la llamada. Debemos de conversar con él y decirle que lo vamos a poner en espera. En la segunda parte tenemos: no disponga del tiempo del cliente, permita que él decida si desea aguardar o prefiera llamar más tarde. A veces de repente los ponemos en espera, esperando que esta persona, para la redundancia, esperando que esta persona pueda comunicarse con la extensión. Nosotros no nos hemos comunicado antes con la extensión, simplemente transferimos la llamada y lo dejamos ahí. Eso en realidad no es calidad de atención al cliente, telefónicamente hablando. Nosotros debemos comunicarnos inmediatamente con la extensión o con la persona requerida. Debemos de preguntarle a ese cliente si de repente está en una reunión o no, preguntarle al cliente si desea esperar, o de repente si es que el anexo o la extensión está de una u otra forma ocupada. No debemos dejarlo esperar. Yo estimo, más allá de 30 segundos, una falta de respeto a esa persona. No deje a un cliente esperar por más de 30 segundos. De ser necesario, retome el llamado informando al cliente. Evidentemente tenemos que retomar informándole lo que está sucediendo y preguntándole si es que él desea en algún momento continuar esperando o rellamar. Cuando retome el llamado, comience con el nombre del cliente. Algo muy importante, que cuando ustedes recepcionen la llamada, consigan el nombre de la persona que está llamando y utilícenlo en el momento de conversación con esta persona que está siendo atendida. Al transferir la llamada, si se diera el caso, transfiera solo aquellas llamadas que usted no puede atender. Transferir solamente las que yo no puedo atender, a las cuales no les puedo dar una solución. Parte de la atención al cliente, telefónicamente hablando, es empoderar a esa persona que está en recepción a poder tomar decisiones. Por lo consiguiente, si es que ya estamos en esa filosofía, tenemos que pensar de que nosotros debemos preguntarle o solucionar cierto tipo de problemas o situaciones que se nos han podido ocurrir, y las que no podemos solucionar, transferirlas al área adecuada. Antes de transferir el llamado, informe al cliente qué transferencia va a efectuar, con quién lo va a comunicar y a qué departamento está siendo transferido. Eso es parte de un protocolo
telefónico dentro de la atención al cliente. No dejemos al cliente a la deriva. Cuando transfiera al otro sector, espere que su compañero lo atienda, infórmele del nombre del cliente y el motivo de la llamada, evitando así que el cliente le tenga que repetir todo nuevamente. Es a veces un poco molestoso, un poco fastidioso tener que volver a repetir nosotros todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por lo consiguiente, siempre esa recepcionista debe recabar toda la información, el motivo de la llamada o de la comunicación y finalmente transmitir todo esto a la persona que va a ser transferida. ¿Para qué? Para que esta persona ya tenga el know-how, tenga la información adecuada para poder atender eficientemente al llamante. Tomando mensajes para transmitirlos. ¿Qué sucede si es que nos dicen, bueno, no, llamo más tarde, prefiero dejar un mensaje? Si es necesario tomar un mensaje, escribe el nombre de la persona que llamó y el teléfono al cual debe responderle y en lo posible el horario en el cual debe realizarse la llamada. Toda esta información es muy necesaria para la persona que va a posteriormente comunicarse con este cliente. Describa de forma clara el mensaje al cliente que nos está llamando, que se ha contactado con nosotros, repita qué es lo que usted escribió para verificar si comprendió correctamente. Vale decir, al final de haber tomado el mensaje, es muy necesario hacer un feedback, es muy necesario comunicarnos con la persona y decir, perfecto, usted desea comunicarse con tal persona, desea que se le devuelva la llamada a tal número, en tal rango de hora o a tal hora. Toda esta información es parte de un protocolo que uno debe seguir y eso habla bastante de una calidad de servicio en la atención al cliente, telefónicamente hablando. Al terminar una llamada, agradezca a su cliente la llamada. En caso de ser necesario, un seguimiento, informe al cliente que posteriormente lo estaremos llamando. Confirme el teléfono para conectarse a futuro con él y espere que el cliente, algo importante, cuelgue primero. Por favor, no dejemos a los clientes simplemente escuchando la línea de teléfono colgado u ocupado. Eso no habla bien de nosotros, no habla de que estamos ahí para servirle. Y esa es prácticamente nuestra labor. Aquella empresa que tiene todos estos pequeños detalles pensados y ejecutados, es una empresa que está caminando hacia la excelencia de la atención y en este caso telefónica. Uso de las palabras apropiadas. Ya esto va con el tema de un poco de comunicación. Cuando nosotros atendemos el teléfono tenemos la posibilidad de poder brindar una buena imagen. Por lo consiguiente, aquí hay algunas palabras que les pueden servir. Evite usar las palabras técnicas o de uso interno. Si utiliza palabras que el cliente no comprende, lo pondrá en una situación incómoda. A veces existen tecnicismos que cada empresa maneja. Por lo consiguiente, no hagamos partícipes a los clientes que no necesariamente tienen que saber acerca de esos tecnicismos. Cuando nosotros hablamos en tecnicismo o con palabras que el cliente no entienda, finalmente lo que vamos a hacer es que ese cliente se sienta incómodo porque la comunicación no está siendo 100% fluida. Hay mucha necesidad que nosotros entablemos un nivel de empatía con ese cliente y que lo hagamos sentir cómodo con nuestra conversación. Brindar información en su medida justa. La información es un valor, no excederse ni escatimarla. La información debe ser justa y necesaria. No podemos tomarnos todo el día tratando de explicar al cliente algo que ha sido nuevamente explicado. Debemos utilizar cosas claras o situaciones claras para que la comprensión sea adecuada. Jamás contestar con preguntas. Algo muy importante, el cliente no está buscando preguntas, no desea ni merece escuchar preguntas, mas sí soluciones. Por lo consiguiente, tratemos de hacer mucho el esfuerzo de no contestarle con preguntas. Si le contestamos con preguntas, vamos a entrar en un juego y en una comunicación que nunca va a terminar correctamente o bien. Entonces, seamos directos, seamos claros, utilicemos palabras apropiadas y universales que puedan ser escuchadas, oídas y entendidas por el público en general. Lo molesto por
muchos de los casos hay personas que inician su conversación diciendo, disculpe la molestia, o lo molesto por, ahí tenemos que hacer algo. En ocasiones un cliente utiliza esta frase, es un detalle a tomar en cuenta para acentuar la cortesía telefónica, ya que si usted no dijera nada, estaría aceptando que efectivamente se trata de una molestia. Entonces hay que tener mucho en cuenta las palabras que se están iniciando o circulando en esta conversación. No digamos, si no decimos nada cuando nos dicen disculpe por molestarlo, inmediatamente iniciemos nosotros nuestra conversación y decir, no es ninguna molestia, es un placer nuestra comunicación. ¿En qué le puedo servir? Tenemos que hacerle sentir cómodo a ese cliente, con la necesidad de volvernos a llamar para buscar soluciones, para buscar información. Pequeños y grandes detalles, hablemos de las muletillas que generalmente a todos se nos filtran. Las muletillas son aquellas palabras que utilizamos en forma reiterada. Nos apoyamos en ellas para elaborar mentalmente la respuesta que vamos a dar. Algunos ejemplos de esto podríamos decir correcto, 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 o digamos no, le comento y etc. Muchas muletillas que nosotros utilizamos cuando estamos hablando de manera normal. Sin embargo, hay que tratar de que esas muletillas no se presenten. Hay que tratar de manejar nosotros un buen argumento o un buen parlamento. Por lo consiguiente, estas muletillas pasan desapercibidas para nosotros, sin embargo, quien los escucha las percibe claramente. Hay una recomendación que me gustaría darles a esta altura y dice, ¿me entiende? Podemos reemplazarlo por le soy claro, me expliqué correctamente. De esa forma no estamos repitiendo me entiende, me entiende, me entiende, sino me explico, le fui claro, nos estamos comprendiendo. Palabras que subestiman al cliente y por lo tanto atentan contra nuestra atención cortés. Nunca podemos decir es obvio. Por ejemplo, hay clientes que dicen, ustedes están en refrigerio entre la 1 y las 2 de la tarde, ¿verdad? Y nosotros no podemos contestar, sí, es obvio. Pero a veces lo contestan, a veces lo dicen. Si es que nosotros decimos eso, creo que estamos faltando un poco el respeto. ¿Qué debemos decir? ¿O qué se les ocurre que debemos hablar? ¿O qué quisiéramos escuchar cuando preguntamos, ustedes están en refrigerio de 1 a 2 de la tarde, ¿verdad? ¿Qué responderían? Pues tendríamos que decir directamente, sí, es correcto. Nosotros estamos atendiendo en horario partido hasta la 1 y después de las 2 de la tarde, hasta las 6. ¿Verdad? No podemos decir, es obvio. Personalice la conversación. Cada cliente se comunica solo con un representante de su empresa. En este caso, solo con usted. Para que el cliente se sienta a gusto, use su apellido o nombre en la conversación. Aquí tenemos algunas pautas. Anteponga los títulos o las palabras de señor o señora correspondientes luego con el apellido. En el caso de que sea un cliente que exprese tener algún título, ingeniero, licenciado, doctor, también hay que usarlo. ¿Por qué? De esta forma estamos expresando un respeto y una comunicación formal, la cual siempre se debe dar en estos niveles de atención. Manejo de reclamos. ¿Alguna de ustedes de repente se ha quejado por teléfono o nosotros nos hemos quejado por teléfono? Pues aquí vamos a ver cómo tenemos que manejar los reclamos desde la otra vereda. Tenemos el cliente que formula un reclamo, espera recibir una atención a la medida de sus expectativas y una solución en el menor tiempo posible. Solución, la cual yo en esta altura tendría que decirles una solución positiva. Todas las quejas en atención al cliente deben ser positivas, deben tener siempre una solución positiva. ¿Por qué deben tener una solución positiva? Más adelante nos vamos a dar cuenta que es nuestra oportunidad máxima que nos está regalando ese cliente de poder fidelizarlo. Por lo consiguiente, si cambiamos un poco la filosofía de atención al cliente, tenemos que pensar de que toda queja tiene que tener una solución positiva para fidelizarlo finalmente. Otro de los casos aquí tendría que mencionarles también de que solamente el 6% se queja. Somos un país de no quejones.
solamente el 6% después de haber tenido una experiencia negativa con un producto o servicio, se queja. El resto no, el resto dice, bueno, ya no importa. Un reclamo es entonces la ocasión de brindar soluciones y mantener la fidelidad de nuestros clientes. De usted depende el transformarla en una oportunidad para reforzar la imagen de la empresa ante nuestros clientes. Entonces, si tenemos evidentemente esta oportunidad en nuestras manos, ese cliente ha venido a nosotros a quejarse, pero a buscar una solución, la cual estamos en la posibilidad de dar y que tenemos que estar en la posición de dar, si finalmente vamos a poder lograr esa fidelización. Ese cliente se va contento después de haberse quejado. ¿Qué hacer ante un reclamo? No interrumpa primero. Hay que escucharlo por teléfono, no hay que interrumpirlo, hay que dejarlo hablar. No trate de seguir hablando cuando el cliente quiere decir algo. Si dice algo que a su juicio no es correcto, no se apresure a corregirlo. Déjelo terminar y luego haga las explicaciones pendientes. Primera regla, dejar que ese cliente se descargue, dejar que ese cliente haga la catarsis, dejar que ese cliente psicológicamente vaya con todo ahí. No podemos interrumpirlo, más sí entenderlo, porque su nivel de frustración está elevado. Y psicológicamente hablando, no podemos conversar, ni dialogar, ni negociar con nadie que está en esa situación. Entonces, la persona que está en atención al cliente o que está en recepción y que recibe un reclamo, se dan cuenta cuán importante es que sepa y que tenga presente de que es una situación psicológica la cual nosotros tenemos que manejar para llegar a un acuerdo, que una persona que está altamente desequilibrada o movida en sus emociones y sentimientos se queje y que la cortemos y que finalmente digamos no tiene usted la razón, entonces lo que vamos a encontrar es una pelea, mas no nunca una solución. No utilice jergas. Esto da la impresión de una organización poco seria. Sin caer en tecnicismos, utilice bien el idioma castellano. Hay que saber utilizar nuestro idioma, hay que saber comunicarnos. Para lo cual existen capacitaciones que se tienen que dar a estas personas que están en atención al cliente. No grite, hable con calma y con bajo volumen. Uno sabe cuál es el decibel apropiado de acuerdo al ambiente donde está recepcionando al cliente. No tome conversaciones como algo personal. Mantenga una saludable distancia profesional sin perder la calidez del trato. No hay que hacerle sentir al cliente que nosotros estamos muy distantes de su solución y de él mismo. Hay que hacerlo sentir que estamos de su parte, que estamos para ayudarlo, que nuestro trabajo en realidad es parte de eso, es parte de solucionarle cualquier situación que él pudiera tener, en el caso de los reclamos. Y en el caso de la atención, estamos ahí para brindarle la información que está buscando. Estamos ahí para tomar cualquier recado o necesidad que él tenga o que esa persona tenga. No asuma la total responsabilidad por una resolución de todos los problemas. Si bien es cierto, las personas que están en atención al cliente deben ser empoderadas para poder tomar decisiones adecuadas, no podemos asumir generalmente toda esa responsabilidad. Siempre existen responsabilidades compartidas dentro del área y dentro del departamento. Debemos sí tener los medios adecuados como para poder acceder a instancias superiores o jerarquías superiores y poder encontrar la solución y brindársela al cliente. En su defecto, eso ya está un poco más relacionado con qué tipo de organigrama se tiene, qué tipo de flujo y organigrama se tiene en cada empresa. Sin embargo, sí me gustaría mencionarles que parte de la atención o la excelencia de atención al cliente es que las áreas en que puedan tener soluciones posteriores deban estar cerca a las áreas de atención al cliente. No podemos tener en calidad de decisión a un gerente de atención al cliente que esté de repente en un piso superior cuando necesitamos conversar con él o necesitamos transferir a un cliente a esa persona, no lo encontremos. Tenemos que tener las áreas muy cerca, tenemos que hacerle sentir al cliente que todos estamos en contacto en
plena coordinación y en contacto para buscar soluciones a sus casos. El tema del organigrama y el tema del diseño del flujo jerárquico es muy importante, hay que revisar bien eso. No discuta de ninguna forma con el cliente, sin embargo, hagamos respetar la posición de la empresa en beneficio de sus clientes. Hagamos respetar la posición de la empresa en beneficio de sus clientes, no en beneficio de la empresa. El cliente siempre es primero, con una comunicación cálida y directa. Debemos ser cálidos, directos, asertivos, lo cual significa que debemos entender la necesidad del cliente, pero también debemos entender que nosotros estamos ahí y que ellos son la razón de nuestra existencia. Sin ellos, sin sus problemas, no estaríamos presentes. No haga esperar al cliente en línea. El cliente espera rapidez en el servicio. Póngalo en espera solo si es imprescindible de consultar algo en beneficio del mismo cliente. Ya saben que al ponerlo en espera tenemos que siempre mencionarle que va a estar en espera porque estamos buscando o coordinando una solución inmediata para el caso. No continúe con una conversación previa cuando atiende el teléfono. En muchos de los casos yo he llamado a algunas empresas para hacer la medición de calidad interna, evidentemente dentro del clima laboral. Y nos hemos topado, estas llamadas son ficticias, estas llamadas son de investigación, nos hemos topado con que contestan y hay una conversación detrás. O sea, la recepcionista estuvo conversando con una amiga y en el momento decía, terminó su conversación y ya había levantado el fono y luego contestó la llamada. Entonces, la conversación previa que existía antes de haber sido contestada la llamada telefónica, se filtró, se escuchó. Y eso habla de que no están atentos a nuestra comunicación. Eso habla de que en realidad existe una persona que solamente atiende el teléfono, pero que no es representante de la empresa. No permita que el cliente escuche ninguna otra más de las conversaciones con los demás. Si necesita chequear algo, póngalo en espera para que escuche la música o la publicidad telefónica. Cuando transferimos, igual, no podemos hacer que esa persona escuche nuestras coordinaciones. ¿Cuál es el anexo de tal persona? Eso no podemos escuchar. Tenemos primero que estar conscientes de que hemos mandado a espera o en hold a esa persona, entonces posteriormente hacer las coordinaciones y verificar qué cosa es lo que sucede. Generalmente cuando las recepcionistas son nuevas, no saben todo el manejo del sistema o de la computadora o de la máquina, entonces lo que hacen es preguntar a alguien que está haciendo o está entrevistando en ese momento, que al final estamos haciendo que esa persona se entere de que nosotros todavía somos inexpertos en el tema. No pierda la llamada por inconvenientes técnicos. Si hay un ruido en la línea, repórtelo al área técnica de inmediato para que verifique si hay algún problema. No podemos estar trabajando jamás con problemas técnicos dentro de nuestra base de comunicación. No podemos estar manejando de repente teléfonos con desperfecto, porque el cliente no tiene por qué estar gritando si que no lo escuchamos, o nosotros tener que estar gritando en una recepción porque simplemente el auricular no está funcionando adecuadamente. Todo tiene que ser reportado. Si yo quiero brindar una atención de calidad, pues tengo que asegurarme que las herramientas con las cuales yo esté trabajando estén en completo. Objeciones telefónicas. En muchos de los casos a veces nos objetan muchas situaciones. Las objeciones pueden presentarse en cualquier momento. Son normales y significan que el cliente está interesado. El silencio es señal de peligro. Cuando el cliente entra en un silencio, está realmente analizando si es que va a continuar con nosotros o no. Ya se siente agredido. Aquel cliente que nosotros estamos explicándole la objeción que ha tenido y entra en un silencio, psicológicamente él ya está esperando y buscando una retirada. No se siente satisfecho para nada. Y para eso nosotros tenemos que trabajar y buscar poder recuperar la atención y el respeto de ese cliente.
Veamos acá 5 reglas para tratar estas objeciones. La primera, debemos aceptar y escuchar todo lo que se nos tenga que decir. Habíamos mencionado de que no íbamos a cortar a ese cliente, que no lo íbamos a simplemente dejarlo en la mitad de su explicación. Hay que dejarlo que se descargue. Entonces hay que escucharlo, hay que aceptar lo que nos está diciendo es real. No podemos partir pensando que ese cliente nos está mintiendo por algo. De repente, mañana más tarde tengamos en la atención al cliente a una persona que se está quejando porque no funciona su microondas. Y de repente por ahí decimos, ok, debemos dejar que nos expliquen cuál es la situación. O en el momento que están llamando a la empresa, nos pueden decir, el teléfono de tal persona o donde usted me está transmitiendo, nadie contesta. Yo no puedo tomarlo como negativo. Tengo que simplemente tomar que ese cliente me está diciendo las cosas reales y debo solucionar ese tema. El segundo es reconocer siempre su parte de verdad. Hay que reconocer eso. Él me está diciendo la verdad y de ahí tengo que partir. Responder a ellas, pero jamás tome mucho tiempo en su respuesta. Debo ser inmediato al momento de contestar una llamada. Debemos ser ágiles para poder pensar inmediatamente cuál podría ser la solución. No podemos dejar en el limbo a esa persona. Encadenar siempre una respuesta después de una pregunta. Yo no puedo, ante una pregunta de mi cliente, volverle a hacer otra pregunta. Tengo que encadenar siempre mi respuesta hacia su pregunta. Siempre. A la tercera objeción debo concluir cortésmente. Significa que a la tercera objeción no me estoy entendiendo bien con esa persona. Concluyo haciéndole un seguimiento posterior. No puedo estar encontrando una negociación o un nivel de negociación cuando ese cliente está en esa posición psicológica alterada. Entonces debo citarlo para continuar conversando de esto y para transmitir toda esta necesidad de solución a mi superior inmediato. En este caso, jefe de atención al cliente. Finalmente, el futuro de la empresa está marcado por la calidad de atención y el servicio que se le brinda al cliente. Recordemos que el primer paso en la cadena de contacto empresarial es la recepción de llamadas telefónicas. Nosotros, para hacer negocios pequeños o grandes, el primer paso y la primera persona con quien se van a comunicar es con la recepción de la empresa. Por lo consiguiente, la importancia de vida hay que saberla mesurar. Bueno, esta noche he querido compartir todo eso con ustedes. Me gustaría escuchar algunas preguntas, algunas objeciones, algo que deseen compartir con nosotros como experiencias. No sé. ¿Qué pasó? Perfecto, dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Hay un micro por allá? Buenas noches, mi nombre es Maribel. Maribel, dime. Sí, mi pregunta es en el centro laboral. Sí. Claro, con el centro laboral hay secretarias. Sí. A veces uno contesta la llamada, pues no, entonces la otra secretaria sería la emisora. Yo contestaría diciendo, esta es la oficina de dirección administrativa. ¿Con quién tengo el gusto? Y la secretaria que está detrás del teléfono no me dice su nombre, sino me dice, pásame directamente con tu jefe. ¿Qué hago si no se identifica? A ver, comenzando porque la atención al cliente y el servicio de excelencia es prácticamente una filosofía corporativa, ¿correcto? Si es una filosofía corporativa, todos debemos estar envueltos en ella. Existen dos tipos de clientes en este tema, clientes internos y clientes externos. Los clientes internos son todos los colaboradores de la empresa. El trato y la cultura que se debe manejar dentro de una corporación va a rebotar automáticamente en imagen fuera con los clientes externos. Esta calidad de atención al cliente no solamente me refiero
al cliente externo, foráneo, que me llama y que no nos conoce o que entra en contacto con nosotros por primera vez. Estoy hablando de todos nosotros que utilizamos el teléfono para cualquier necesidad de comunicación. Si llaman de área a área, el protocolo comunicativo telefónico es el mismo y tiene que ser así. Esto habla de una cultura interna, esto habla de un clima organizacional necesario para poder lograr la excelencia de atención al cliente. Nunca lo olviden, cliente interno y cliente externo. Cliente interno, colaboradores y trabajadores, y cliente externo, futuros clientes fuera. Contestada tu pregunta, por favor, jálale las orejas al jefe de área. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, aquí. Nos dices tu nombre para compartir un poco tu experiencia. Ok. Me llamo Rosa. Rosa, bienvenida. Dime. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Ok. Experiencia. Como usted dice, cuando uno llama, espera ser atendido inmediatamente, o Sí. sino que esté sonando el teléfono. Pero ¿qué pasa? Que ahora muchas empresas están tomando la modalidad de que uno llama y lo primero que contesta es un anuncio publicitario, una sarta de que, por ejemplo, Clínica San Borja le contesta, nuestros servicios son los siguientes. Para eso pasan como 5 minutos para que recién me conteste una operadora. Y la verdad es muy incómoda. Perfecto. Siempre he pensado que la atención al cliente debe ser de manera de contacto humano, ¿ok? Generalmente ahora las empresas, dentro de sus políticas de marketing, establecen grabaciones con publicidad de la empresa, porque quieren aprovechar al máximo el contacto y el tiempo que tienen con ese cliente. Sin embargo, existen otras empresas que están dejando de lado el tema de menús internos para comunicarse directamente o digitalmente con los departamentos que se tienen en mente o con los departamentos que están en la empresa. Siempre voy a recomendar en ese tema, dependiendo también del tamaño de la empresa, siempre voy a recomendar dos cosas. El contacto humano, la calidez y ese acercamiento que nosotros necesitamos, solamente lo puede dar una recepcionista adecuada. Si yo veo que en el día a día de nuestra ejecución laboral existe un tráfico alto de llamadas, pues no tendré una recepcionista, tendré 2, 3 o 4 que estén debidamente motivadas y que estén focalizadas hacia la cultura de atención al cliente, hacia la filosofía de calidad. Yo discrepo un poco con el tema de los menús que se tengan. Yo sí voto un poco más por la posición y le doy la suficiente importancia como para poder invertir en capacitación y en posición. Por allá teníamos una pregunta. Sí, mi nombre es Cindy. Cindy. Sí. Buenas noches, Cindy. Mi consulta es básicamente saber, como siempre se va innovando la tecnología, todo. Sí. Me imagino que también van apareciendo nuevos tips para la calidad en la atención telefónica. ¿Y cómo sería lo conveniente las capacitaciones a la persona que atiende el teléfono? ¿Cada cuánto tiempo necesariamente? Cuando uno comienza este reto tan necesario por la competitividad que nosotros tenemos, cuando comenzamos a establecer que debemos caminar hacia la excelencia de la atención al cliente, se van generando diferentes tipos de situaciones. Uno de ellos es entrar en la cultura, en el clima laboral y en la cultura empresarial. Entonces, si es que estamos en relación a esto, debe siempre el Departamento de Control de Calidad Interno medir cuáles son los avances de la misma empresa en relación a los objetivos hacia la excelencia de atención. Si es que vemos de que existe necesidad de capacitación, necesidad de motivación, porque a veces perdemos la motivación por el tiempo y la latencia y además el trabajo mismo. Trabajar en recepción
a veces en algunas empresas no es fácil, porque tenemos 10 líneas que manejar y tenemos a una persona que está transmitiendo las llamadas. Eso es explotar un poco a esa persona, no darle la motivación adecuada para que pueda desarrollar con eficiencia su trabajo. Aquella persona que se siente cómoda se va a notar. Aquella persona que siente que es eficiente, que está haciendo bien las cosas, lo vamos a notar, porque se va a sentir en la voz, en la atención, en el bajo nivel de estrés y en todo un conglomerado de situaciones psicológicas que hacen que nosotros nos sintamos adecuados cuando estamos siendo atendidos. Por lo consiguiente, siempre debe existir el control de calidad en cuanto a la atención, y ese departamento debe irlo midiendo y debe ir viendo en qué momento se necesita, ya no una capacitación de repente sobre el tema, pero sí una motivación y un reconocimiento del buen trabajo que estas personas están desenvolviendo. Yo creo que más allá de que nos suban el sueldo o más allá de que podamos tener capacitaciones, el reconocimiento inmediato sobre el trabajo tan eficiente que se hace desde el Departamento de Atención al Cliente en adelante cumple un cometido muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, ¿tu nombre? Grace. Grace, buenas noches. No es una pregunta, es un comentario. Complemento. Aparte de ellos, yo también he trabajado como teleoperadora. Claro. En Telefónica, claro. Yo tengo experiencia en lo que es la atención al cliente. Claro. Pero también yo discrepo mucho cuando ya suben a ser coordinadores, los que también han sido teleoperadores, muchos te paran presionando para agilizar la llamada. Sí, los tiempos. Sí. Tiempos de atención. Yo creo que debería ser más la calidad de atención, no cuanto la rapidez. Por eso a veces hay personas que cortan las llamadas para supuestamente hacer una llamada muy rápida cuando el cliente se quedó con la información incompleta. Sí, sí. Gracias, Grace. Yo a esta altura quisiera comentar lo siguiente. Las empresas van midiendo cuán eficientes podemos ser nosotros en cuanto a cuántos clientes estamos atendiendo. El nivel de eficiencia se mide de esa forma. Sin embargo, cuando uno segmenta a los clientes en una empresa, segmenta clientes frecuentes, clientes VIP, clientes no frecuentes, clientes esporádicos o nuevos clientes. Sin embargo, cada uno de estos segmentos tiene un tratamiento diferente. Cada llamada está siendo derivada a diferentes personas. Cuando son clientes VIP, son clientes en los cuales el tiempo de atención es un poco más largo. Sin embargo, no debemos ser tiranos con el tiempo de algunas personas. Sí debemos mesurar un poco los tiempos de atención, porque existen otras personas que también necesitan ser atendidas. Evidentemente es eso. Sin embargo, cuando veamos, y esto ya es parte del manejo dentro de atención al cliente, un poco de la metodología que se utiliza en esa área y en esa empresa. ¿Qué debemos hacer? Cuando vemos que nosotros no podemos seguir negociando porque de repente el cliente está un poco difícil de seguirlo atendiendo, inmediatamente derivarlo con un jefe inmediato que está listo para atender ya de manera más prolongada a ese cliente, dándole una solución adecuada. Yo creo que sí, debemos medir los tiempos porque es parte de una eficiencia de atención, pero inmediatamente nos veamos en la situación de que tenemos que seguir utilizando un poco más de tiempo para darle una solución a ese cliente, transferirlo a una persona que está exactamente esperando por él o por ella para ser atendido, donde el tiempo no va a ser medido, mas sí la eficacia en la manera de resolver el problema. Yo podría comentarte eso adecuadamente. ¿Alguna otra persona que esté interesada en hacer una pregunta o comentario? Ok, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Sí, dime. Miroslava. Gracias. ¿Qué hacemos cuando en algunas empresas, muchas veces cuando llaman, te dejan con el... preguntas algo, un momento por favor, y me dejan con el teléfono descolgado y te pasas buen rato escuchando la musiquita que te ponen ahí y no te contestan? ¿Qué podemos hacer en esos casos? A ver, no te entendí bien. Si te dejan con el teléfono descolgado, te dejan escuchando musiquita. No, mira, llamas a una empresa ¿sí? y te contestan, buenos días, tal, y haces la pregunta, haces la consulta y te dice, un momento por favor.
y te dejan ahí buen rato esperando. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, lo único que podemos hacer en ese caso es quejarnos un poco de la falta de atención que están teniendo. Porque dejar esperando a alguien realmente es una falta de atención, es una falta de respeto hacia el llamante. Entonces, quejarnos inmediatamente para poder decirles que no están haciendo bien las cosas, que en realidad lo que ellos deberían haber hecho es darme una solución inmediata. Sin embargo, si es que hay mucha necesidad de hacernos esperar para buscar una solución posterior a nuestra llamada, entonces consultamos. ¿Me permite usted poder buscar una solución con otra persona o consultar el tema? Voy a dejarla en espera unos segundos para luego retomar con usted. Más allá de 30 segundos de espera es contraproducente. Si es que sucede eso, regresen inmediatamente, empiecen por el apellido y decirle, señor Bravo, en este caso, discúlpeme la espera, sin embargo, estoy buscando una solución en su caso, permítame esperar un momento más. Y así, vuelvan a caer en ese círculo vicioso, retomando la llamada y mencionándole qué cosa es lo que ustedes están haciendo, para que la intención de continuar conversando sea la adecuada, para que ese cliente no se sienta abandonado, se sienta que está siendo protegido o está siendo atendido por una persona que está viendo una solución futura para él. Eso es lo que yo podría comentar. ¿Alguien más? Sí, atrás. Mi nombre es María Elena. Yo quisiera María Elena, bienvenida. Una consulta acerca del diálogo entre los compañeros de trabajo, que a veces por el tiempo que tenemos nos estamos diciendo, oye, falta, ¿a qué hora almorzar? Eso es muy cotidiano en nosotros, ¿no? Claro que sí. Choche, dime ¿qué comentarios tienes acerca de eso? Yo creo que primeramente en el trabajo no existen amistades, ¿no? En el trabajo no existen amigos. No deben existir amigos porque es una situación debidamente formal. Yo recomiendo siempre que en el trabajo no busquemos amigos, busquemos sí compañeros con los cuales podemos compartir muchas cosas, con los cuales trabajamos y compartimos muchas horas de nuestras vidas. Sin embargo, el trato que debe manejarse en el tema de cliente interno siempre debe ser por respeto durante el periodo o el tiempo de trabajo. Si ustedes desean manejar una situación más coloquial en el momento de refrigerio, ya parte de cada grupo. Pero durante el tiempo de trabajo hay que acostumbrarnos a ser formales y correctos. Si es que son las 10 o las 11 de la mañana, donde no existe un relajo, entre comillas, para nosotros, debemos utilizar sí esa comunicación formal. Es parte de una excelencia de calidez, de una excelencia de trato, es parte de una cultura general interna dentro de la empresa, de un clima laboral adecuado, saludable. Si nosotros manejamos eso con respeto, vamos a lograr muchas más cosas. Sentirnos respetados dentro de nuestros ambientes de trabajo es lo que realmente, a lo que realmente debemos llegar. No podemos estar pensando de que estamos trabajando con amigos o simplemente todo el día es un relajo. El relajo y el momento de trabajo debe ser marcado. Ustedes tienen 1 hora, 1 hora y media o 2 horas de refrigerio, pues ahí podemos hacer y utilizar 5 minutos por aquí. Bueno, podemos utilizar la comunicación que queramos, la forma de comunicación que queramos. Sin embargo, si es que estamos en el momento para poder mejorar eso y trabajar de la mejor manera, hagamos. Es una recomendación que yo digo. Esto está involucrando la cultura organizacional, ojo, la filosofía de atención al cliente, la filosofía de trato entre las personas que trabajamos también, son parte de nuestros clientes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Atrás. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Valeria. Valeria, bienvenida. Dime. Quisiera saber qué debo hacer cuando el cliente está alterado. Interesante tu pregunta. 2 pasos bastante interesantes. Primero, dejar que ese cliente simplemente se descargue, simplemente diga todo lo que tenga que decir. Tienes que partir pensando de que ese cliente está alterado, ese cliente está en una situación
psicológica agresiva. Ya viene a la defensiva, viene pensando de que lo que tú le vas a dar como solución es una negativa. Viene con una frustración, su nivel de frustración está elevado. Entonces, si no dejas que esa persona se descargue hablando todo lo que le ha ocasionado el comprar algo contigo o interrelacionar contigo, entonces no vamos a llegar a una buena negociación. Posteriormente a eso, disculparte y darle una solución completamente positiva a su caso. Si es que no está en tus manos, porque no estás empoderada con el tema, entonces busquemos inmediatamente la solución con nuestro jefe jerárquico inmediato. Eso es lo que yo podría mencionar. Descargarlo, dejar que ese cliente hable todo lo que tenga que hablar y baje su nivel de frustración a niveles en los cuales pueda entrar en una negociación contigo. ¿Alguna otra persona, por favor? Bueno. Ok, adelante. Ahí vamos. Espéranos un momento, por favor. Sí, dígame. Muy buenas noches. Nombre, por favor. Mi nombre es Marta. Marta, bienvenida. Dime. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera compartir una experiencia que tengo, bueno, tengo varias, pero yo trabajo en un hospital. Perfecto. Y la mayoría de las veces son pacientes los que llaman. Claro que sí. A veces cuando llaman y uno contesta y está ocupado, ¿no? Ellos prácticamente quieren contar su vida, porque a veces piden una cita y de repente si uno peca en decirle pero ¿por qué? O ¿cómo se siente? Comienzan a contar desde que inició su enfermedad. Okay. Entonces es un problema porque quita tiempo. Bueno, yo sé que el cliente tiene razón, que son pacientes y hay que tener paciencia. Sin embargo, el tiempo pasa, ¿no? Entonces, quería compartir esta experiencia. Sí, claro. A ver, ¿cómo podemos mejorar la atención a los pacientes? ¿Verdad? ¿Qué cosa podría mencionar? Primero hay que entender que un paciente está en una situación diferente a la de un cliente X que llama 113. Ese paciente está con una dolencia y esa dolencia también es un generador de alteración. Ese paciente no está en sus cabales, ese paciente está o frustrado porque de repente no le dimos una cita adecuada, o es un paciente que está aquejado por algún dolor o por alguna preocupación de enfermedad. Entonces hay que entenderlo en ese nivel y hay que darle la suficiente confianza como para que pueda iniciar su comunicación con nosotros. Debemos ser corteses en el momento del cierre de nuestra llamada telefónica, pero debemos nunca cortar antes que esa persona. Debemos hacerle comprender también que como él, hay muchas personas que desean ser atendidos y que tú estás ahí o que estamos ahí para atender a todos. Que a veces se generan estas situaciones de frustración porque simplemente les damos más tiempo de lo que normalmente se tendría que requerir. Pero entendemos que todos merecen ser atendidos con el respeto y con la calidez apropiada y con la efectividad. Entonces, si tú haces partícipe a esas personas de tu trabajo y de lo que tú crees que es correcto, escucharlos, pero también atender al resto, ellos mismos te van a decir, sí señorita, tiene mucha razón, atienda a otro más, porque se van a sentir identificados con la próxima llamada. Eso es algo que yo te podría mencionar. Gracias, María. Bueno, ¿continuamos con preguntas? ¿No? Agradezco esta noche a las autoridades de la universidad, agradezco a los organizadores del evento, agradezco a todas ustedes por haber estado aquí esperando un poco esta charla, agradezco sus preguntas,
porque sé que mi participación ha generado en algún momento alguna iniciativa de consulta, evidentemente. Agradezco la oportunidad de poder darme a mí, de compartir esta experiencia con todos ustedes. Y si en algún momento ustedes necesitan que conteste alguna pregunta o algo más, mi correo, mi dirección electrónica es mi nombre y mi apellido en Hotmail. Si desean hacerme una consulta post esta conferencia, me brindo ante ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches.